Iniciar grabación. Bueno, ahí lo dejaré. Esta sería algo así como una clase de varias clases. Sí. Mayormente porque vamos a revisar las guías que fueron publicadas acá en trabajo de clase. Está para todos, así que tanto ustedes que son de cuarto como los de segundo van a poder ver estas guías. La finalidad es mayormente que las revisen, especialmente los de primero, que ellos, perdón, los de primero, los de segundo, que ellos no han tenido muchos contenidos de primero. Quizá concepto general de ondas, pero en cuanto a fenómenos de experimentación, quizás se van quedando más cortitos. Igual ustedes que por experimentación no han habido muchas instancias para hacerlo. Quizá en otras áreas como son biología, quizá un poquito de química. Eh, la idea es que dentro de estos días se puedan hacer varias llamadas, así queden grabadas solamente, no estén todos después. De manera personal, pues van utilizándolos para estudiar. Estos materiales los voy a estar subiendo siempre con la etiqueta de curado, es decir, que de todos los materiales que yo he aplicado, estos son, según yo, los más relevantes. No están como tarea, a excepción de la prueba de unidad que se había aplicado para que ustedes ensayen. Después voy a subir otra que es de desarrollo y si ya consiguen hacer esa sin mucho apoyo de las guías, por ejemplo, de las guías que haya subido, entonces porque manejan los conceptos y podemos pasar a otros temas. Más o menos para el final vamos a revisar acá los materiales de la Olimpiada. Ya. Así que primero entender ondas. Por eso vamos a hacer el conjunto de guías que curé de ondas y eso es todo lo que veremos al respecto. Luego pasaremos a movimiento. Ok. La primera guía que yo subí era esta de acá, Introducción a las ondas. De hecho, la tengo acá a mano. Sí, esa la entregué en cuarto medio, porque lo primero que nivelamos era onda. Para ustedes va a ser como un repaso. Va a ser más sencillo que para los chicos de segundo que vean esta grabación. O que alcancen a conectarse también. Ahí le avisé a Juan por si no había visto la notificación de Classroom. Sí, eso lo notifica entonces cuando yo lo dejo visible. ¿Lo del Meet? El Meet, sí. Que a mí me sale acá No. A mí no sé si me dio una notificación, yo me metí al tiro desde el Classroom porque más como o menos por la habían hora. colocado 7:30, me pregunta el Juan código. Eh, claro, eso se me fue, no se me había ocurrido. Ujú. Puedo buscar gente, añadir personas, invitar. Ah, caramba. A Juan Carlos. ¿A quién más podremos invitar? Tomás A había dicho Tomás. que No sé si quería podrá, estar. pero yo supongo que sí. ¿Me va a llegar Tomás. por correo? Lo estoy añadiendo acá. Mm, Tomás. Juan Tomás. No sé si Liam querrá. Ahí está. Rojas era el apellido. Em, los chicos de segundo. mm, no, Rojas. Caimán,
Quizá Quizá. Dustin Fernández. Yo creo que sería una buena idea crear un WhatsApp para avisar esto. Sí, en parte es más sencillo, pero ahí admito, tengo algo de poder para entregar redes Hola. sociales. Hola, hola. Buenas, Hola. buenas. Hola, Juan. Ahí invité a varios. Así que de todas maneras, esta como es la primera vez, vamos a dejar grabado las siguientes veces también. Ya. A ver, ideal que en caso de haber consultas, pues vayan, no sé, levantando la manito o algo similar. Hasta el momento solo nosotros hemos llegado. Sí, como dije, esto lo voy a intentar repetir el día de mañana. Ojalá y como ustedes tienen preuniversitario mañana, quizás los de segundo tal vez tengan libre. Hoy día me encontré con... ¿Quién había sido? Con Dustin, Renato, Andrés. Con André Kraus, sí. No es que es André. Con André me lo había pillado. Dijo que hoy día estaba algo ocupado. Así que le sirve la grabación igual. Ok. Entonces, esta guía ustedes ya la habían recibido, ustedes de cuarto la habían recibido para nivelar. Vamos a estar retroalimentando, por así decirlo. Primero, quizá conviene recordar un poco a qué nos referíamos por ciclos. Aquí las ondas y otros fenómenos no tan ondulatorios pueden ser descritos según cuántas veces se repite algo. Generalmente en las ondas lo atribuimos a la forma que tiene la onda. Las más visuales son las transversales, donde hay una subidita, una bajada, y decimos que al completarse ese conjunto de formas se ha dado un ciclo. Se repite nuevamente, 2 ciclos. En el sonido es un poco menos visual, primero porque no se ve, segundo porque hay que jugar con qué tan juntitas y separadas están las partículas mayormente del aire, porque casi siempre experimentamos el sonido fuera del agua, a menos que fuéramos un pez. Ahí sería más o Una menos. consulta, profesor. Dígame. Supuestamente las ondas, no me acuerdo, la mecánica creo que no entraban en la PAES o sí entran. No me acuerdo. Exacto. Ondas mecánicas no entran en la PAES. Concepto de onda en general, quizás hayan algunas que comparen mecánicas con electromagnéticas, pero no es algo que haya aparecido en los últimos años, de hecho. Lleva ya un tiempo sin aparecer ondas mecánicas. Ondas electromagnéticas, sí. Ya. Muchas gracias. De hecho, creo que poco después de que yo diera la PSU, se dejó de dar lo de ondas mecánicas. En mis tiempos sí alcanzó a estar mecánica. Ya después cambiaron a casi exclusivamente luz. Así que ya lleva varios años. Entonces, sí, ahora es todo luz. Todo luz y formación de imágenes. Contar número de ciclos. Aquí ni siquiera es necesario entender que es una onda, porque los ciclos son algo no exclusivo de las ondas. El día tiene un ciclo y, bueno, el planeta no es una onda. El Sol tampoco lo es. La Luna tiene ciclos. Tampoco es una onda. Bueno, ahí vamos a ver un poco en la unidad 4 los límites de qué es onda, qué no es onda. Aquí en esta imagen lo que buscamos es identificar dónde comienza una figura y dónde termina para dar lugar al siguiente ciclo. Todos son iguales, eso sí. En el día a día no siempre las ondas se van a ver de igual manera entre un ciclo y otro. Hay una categoría muy específica de ondas que sí tienen esa peculiaridad. Aquí lo más sencillo es partir desde el comienzo de la imagen, que sería en este punto de acá. Dado que ese es el comienzo,
puedo utilizar todas las veces que se llega a ese mismo punto para identificar el comienzo de los siguientes ciclos. Acá, claro, tengo 5 puntos, pero no es que hayan 5 ciclos. De hecho, 1, 2, ahí habría el primero. 1, 2, segundo. 1, 2, tercero. Y cuarto, a pesar de que llegamos al mismo punto, después de él no se repite la figura, por tanto, no hay un ciclo aquí. Son solamente 4 ciclos. Aquí es sencillo porque parte desde la esquinita. Aquí uno podría pensar, partiríamos igual de la esquinita. Lamentablemente no. Tenemos que fijarnos dónde hay un cambio. Aquí el cambio era muy evidente. Acá el cambio se da un poco más en medio y de hecho ni siquiera está pegado acá al borde. Visto esto, ya comienza a complicarse un poquito el identificar ciclos. Si antes era más sencillo, simplemente teníamos que buscar dónde se llega a un mismo punto. Acá al llegar al mismo punto vemos que la figura no está completa, solo tenemos una subida. Acá no hay una subida. Si lo hubiera, ahí se habría enterado un ciclo. Pero no es el caso. Voy a poner la gomita. Aquí necesitamos enterar también una bajadita. Y volvemos esta vez a este punto. Identificar los puntos que salen dentro de esta línea se está volviendo necesario. Para ello le podemos dar un nombre. Esa línea de ahí la podemos llamar punto o eje también de equilibrio. Entonces, debo buscar los puntos que coincidan con este eje de equilibrio. En este caso, el eje de equilibrio podría ser perfectamente esta línea de acá. Que coincidan con el eje de equilibrio, pero que me permitan enterar esta figura de acá. Muy bien. Acá hay un punto en el eje de equilibrio, acá también, aquí igual. Pero la figurita se entera solamente cuando completo yo una subida, una bajada. Muy similar a esta imagen típica que tenemos de las ondas. Una subidita, una bajadita. También pueden haber ondas con una forma algo más curiosa, como lo puede ser una subida, bajada, subida, como una torre de ajedrez. Me parece que será, ¿cuál era? Quizá el clarinete. Las ondas que forman los clarinetes tienen una forma muy curiosa. Los violines también, pero eso lo veremos poco más adelante. Y me falta uno más, este de acá. Tendríamos entonces 1, 2, 3, 4, 5 ciclos. Ese conteo nos sirve para identificar dentro de las situaciones que nosotros estemos estudiando cosas que se repiten. Pueden ser patrones, un patrón de comportamiento, pueden ser figuras. En este caso simplemente es quizá cómo sube o baja una partícula a lo largo del tiempo. O esto podría ser perfectamente una cuerda que al hacer vibrar una nota, al tocar una nota, perdón, adopta esta forma, como pasa en las guitarras. En las guitarras es muy visual. Ni siquiera habíamos entrado formalmente al concepto de onda. Estas 3 preguntas nos sirven para reforzar si entendemos la definición de onda. Aquí todas tienen 4 alternativas. ¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor lo que es una onda? Aquí debemos partir fijándonos en las primeras palabras. Seguramente la A la descartaríamos de inmediato, un objeto con masa. Nosotros debemos hacer la distinción entre onda y objeto. De hecho, con la luz se da mucho la dificultad de separar
que sea una onda o una partícula. Masa no tiene, pero hacemos la distinción entre objeto y una onda. Una perturbación. Este ya tiene una palabra un poco más cercana a lo que deberíamos entender, bueno, así sea por memorización, ¿qué es una onda? Un movimiento, suena tentador, veamos qué sigue, de partículas. Sí, las ondas mueven partículas, no siempre, que se trasladan. Acá la palabra trasladar es importante porque un traslado implica que algo cambió de posición y se quedó en esa posición final. Cuando usted se traslada de sala, está en la sala del cuarto A, pasa a la sala del cuarto B y ahí se queda. Eso es un traslado. Hubo un movimiento que muchas veces va a ser permanente. Por tanto, esta no podría ser, ya que hay un movimiento permanente. Las ondas no crean un movimiento permanente. Sí mueven, pero se dice no desplazan, no trasladan. Una vibración. Esto es tentador también. Uno puede asociar onda con vibrar. Una vibración de partículas, ahí ya tenemos un pequeño limitante. Los terremotos, sí, son propagación de ondas y mueven partículas. Por ejemplo, mi casa, cuando tiembla. O una ola, también es una propagación de una onda y mueve partículas, las partículas del agua. Pero nuevamente caímos en un sinónimo acá de trasladar, desplazar. Por tanto, tampoco puede ser. Por descarte sería una perturbación, un cambio, una alteración que transfiere energía a través de un medio sin desplazar materia. Las boyas que están puestas en el mar para medir el nivel del mar generalmente, con cada ola suben y bajan. De hecho, quizás en Ciencias para la Ciudadanía les toque tocar algo que se llama, dentro de las energías renovables, generadores mareomotriz, decir que dependen del movimiento de las mareas. Realmente cuando suben y bajan impulsan un generador. Pero siempre la onda no desplaza la materia, simplemente la mueve para regresarla a su punto de equilibrio. Eso lo permite transmitir. Similar a si yo agarro una barra de chocolate, se la paso al primero de la fila. Si yo la transmitiera al final, uno esperaría que la barra llegara entera o que al momento de llegar al final no hubiera barra de chocolate alguna. Uno esperaría que transmitiéndolo estuviera entera. En situaciones ideales, eso es así. Nosotros debemos acostumbrarnos a diferenciar entre situaciones ideales y lo que nos toca experimentar. Para situaciones ideales y mucho de lo que experimentamos, una onda será una perturbación que transmite energía a través de ¿qué? De un medio sin llegar a desplazar materia. Eso es lo ideal. ¿Puede llegar a desplazarlo? Sí, un fotón le puede dar un poquito de impulso, pero es casi nada. Las siguientes preguntas siguen la misma estructura. ¿Qué describe mejor cómo funciona una onda? ¿Podría ser la primera? Las partículas se desplazan permanentemente. ¿Podría ser esta? Pasemos a la siguiente. Las partículas oscilan alrededor de su posición de equilibrio. Ya, esta suena mejor. Sin llegar a seguir la onda. Muy bien, veamos las siguientes. Las partículas y la onda se desplazan juntas. Ahí ya nos caímos. No hay desplazamiento. Y por tanto, este también no podría ser. Las partículas se mueven hacia el origen. Si dijera se mueven hacia el origen y de regreso, ahí podríamos quizá entender que hay un movimiento
de vaivén. Una nueva palabra, vaivén. Si se fijan en estos ejemplos, se va y se viene. Hay una constante repetición. En cambio acá, solo se menciona una ida, pero no un regreso. Por tanto, descartado. Y la única que sí coincide sería la B. Las partículas oscilan alrededor de su posición. La tercera. ¿Cuál de las siguientes ondas no requiere de un medio material para propagarse? Aquí ya estamos empezando a diferenciar dos tipos principales de onda. Aquellas que requieren de un medio y aquellas que no lo requieren, que pueden propagarse independientes si hay partículas, hay sustancias hechas de átomos o similares para poder propagarse. ¿El sonido requiere de un medio material? Bueno, tal vez podemos saber o recordar por ahí que en el espacio no se puede propagar el sonido. El espacio es, como su nombre indica, espacio, un lugar generalmente que está vacío, porque sus partículas pueden reorganizarse en el vacío. Aquí ya nos caímos totalmente. Eliminado. Onda sísmica. Un terremoto sin corteza no puede ser terremoto. En la Luna, pues, no es que sean muy frecuentes, pero también hay algún que otro movimiento. En Marte, menos frecuente todavía, pero no cumple con ondas que no requieren un medio material. Una onda en una cuerda. Bueno, toda cuerda es un material. Podemos incluso decir de qué material es la cuerda. Puede ser una cuerda de nylon, una cuerda de guitarra, una cuerda de violín, de cello, etc. En este caso, por descarte, podemos llegar a la alternativa. ¿Por qué les hago revisar este tipo de preguntas? Es porque dentro de lo que se realiza en la Olimpiada son dos cosas. La prueba escrita y la evaluación de experimentos. Los experimentos no sabemos cuáles van a ser, pero les puedo enseñar lo básico para poder conducir un experimento. De hecho, ya lo hemos hecho en algunas actividades, bueno, de la asignatura de física, tanto el electivo, hemos hecho algunas cosas que requieren de identificar una variable, ver cómo podemos modificarla y ver qué efectos tiene modificarla. Si es que podemos modificarla. A veces se modifica por factores que escapan a nuestro control. Ahí sí. Vamos a ver. Ah, ya. Llegó Sebastián. Estamos haciendo un repaso. Yo estoy grabando desde el OBS, así que dejaré publicado el video. Una de esas lo subo a YouTube porque es un poco más sencillo trabajar de esa manera. Por algún motivo, Classroom es muy aparatoso para subir videos grandes. Muy bien. La siguiente es un verdadero y falso. Verdadero y falso. En la prueba de la Olimpiada, en teoría son solo alternativas, hasta donde recuerdo en los lineamientos. Dice, la frecuencia de una onda es el número de oscilaciones que ocurren en un segundo. Frecuencia es una palabra que seguramente habremos escuchado y nos sirve para describir cuántas veces ocurre algo en un periodo de tiempo. ¿Cuántas veces te lavas los dientes al día? Cierta cantidad de veces sobre días. Por ejemplo, si uno se lo lava después de cada comida, 3 partido 1, en este caso días.
Estas veces no le podemos asignar una unidad de medida. Simplemente decimos veces. ¿Qué tan seguido sales a caminar? Bueno, una vez cada un mes. Una vez al mes. Acá sigue estando limitado a decir veces. Por tanto, esto que estoy comparando con el lenguaje en el uso cotidiano es muy acertado desde las pocas veces quizá que el lenguaje cotidiano está bien alineado con lo que es el lenguaje científico. La frecuencia de una onda es el número de oscilaciones. Van apareciendo varias formas de referirse a un mismo comportamiento. Oscilación, vaivén, ciclo. El número de oscilaciones que ocurren en un segundo. Tenemos veces que ocurre algo en periodo de tiempo. Uy, quedó como una R, pero es que le he hecho un tema. Periodo de tiempo. Por tanto, es verdadero. Eso es así. De hecho, ignoren la regla. Se invocó sola. ¿No puedo simplemente eliminarla? ¿Qué tan...? Ahí está. Ahí sí, ahí sí. De hecho, esta frecuencia, representada con una F más bonita, a mí que me quedó fea la F. Ahí está. Esta frecuencia tiene una fórmula y es el número de ciclos o repeticiones, porque también puede un fenómeno no ondulatorio puede tener frecuencia partido el tiempo que se está midiendo. Generalmente se aproxima a segundos, tiempo en segundos. Si algo ocurre cierta cantidad de veces por día, bueno, tenemos que ver cuántos segundos hay en un día. Segundo, la longitud de onda es la distancia que una partícula recorre en un ciclo completo de onda. Aquí hay que marcar que es falso. Habíamos dicho que una partícula sí puede moverse, pero en este caso no se moverá siguiendo el avance de la onda. De hecho, habíamos marcado por acá que eso es algo falso. Se trasladan junto a la perturbación, eso es falso. La longitud de onda es la distancia entre dos puntos equivalentes. Me dolió la mano. Equivalentes entre dos ciclos seguidos. Esta parte de acá hay que tomarla con pinzas porque sí, tener una onda que se repite a lo largo del tiempo y que encima se repite de forma constante es muy conveniente para estudiar. De hecho, las ondas que se estudian con mayor frecuencia, las ondas que vamos a ver en un ratito más. Si se fijan acá, nosotros voy a usar un color distinto, un color azulito. Nosotros podemos medir cuánta distancia hay desde este punto, donde comienza el ciclo, hasta este otro. En este caso no sabemos cuánto mide cada cuadradito. Podemos asignarle el valor quizá de 1 metro. 1, 2, 3, 4. Hay 4 cuadraditos. Bueno, 4 metros. Aquí estamos al comienzo de un ciclo. Acá estamos al comienzo de un ciclo. Son puntos equivalentes. Intentemos acá. Ahora con este punto. Me van a decir, ese no es el comienzo de un ciclo.
muy bien, pero síganme en este razonamiento. Estoy acá en el punto más alto que alcanza un ciclo. Y luego me voy al ciclo siguiente y también el punto más alto que alcanza. Vamos a contar acá cuántos cuadritos hay. 1, 2, 3, 4. Nos damos cuenta que la longitud de onda de las dos formas de medir, en este caso al comienzo, en este caso en el punto más alto, sigue siendo 4. Probemos ahora con el punto, bueno, el punto más bajo es el comienzo. Probemos acá. El punto más bajo sería aquí. No es el comienzo, de hecho estamos casi al final de uno de los ciclos. Pero vamos contando. 1, 2, 3, 4. Hay una distancia de 4 bloquecitos, pongámosle 4 metros, para llegar de un punto al siguiente punto equivalente en el ciclo que viene. Si hubiera un solo ciclo, ahí ya es algo más difícil de medir. Aquí, como está todo quieto, no hay ningún problema. Si solo tuviéramos esto de acá y está quieta la imagen, es fácil de medir. Pero como las ondas buscan propagarse, en caso de tener que medir la longitud de onda, quizá de un pulso, van a haber algo más de dificultades, pero eso lo veremos, ojalá en otra llamada, más centrada en la parte experimental. Aquí estamos viendo contenidos, viendo qué recordamos de ondas, sea de lo que hemos visto en las clases de nivelación o de lo que se hayan alcanzado a ver para los jóvenes de segundo en el año pasado. Nuevamente, si es que hay alguna consulta, creo que todavía pueden levantar la mano y eso debería notificar. El periodo de una onda es el tiempo que tarda en propagarse a lo largo de un medio. Bueno, dice periodo y dice tiempo. Tienden a ser sinónimos, pero acá lo que hace ruido es propagarse a lo largo de un medio. Uno podría pensar, entre más grande el medio quizás, más grande el periodo. Y eso ocurre, por ejemplo, con los péndulos. Entre más largo es un péndulo, puede comprobarlo usted, más tiempo tarda en completarse un ciclo. Pero esta definición se queda muy corta. Periodo en realidad es el tiempo en que se completa un ciclo. Esta definición es más general y abarca para todo, no solo las ondas, también cuando un objeto está rotando, va completando ciclos. Por ejemplo, una rueda. Una rueda de bicicleta, si usted le pinta una línea en un punto al azar y la hace girar, se va a dar cuenta que cada cierto tiempo regresa al mismo punto y también eso se puede llamar un ciclo y por tanto puede medirle un periodo. La amplitud de una onda determina la energía transportada. Aquí puede ser tanto verdadero como falso. Me explico. La amplitud influye en gran medida. Aquí la palabra clave es determinar. Determinar es asegurar un resultado. ¿Qué determina que usted saque puntaje nacional en la PAES? Bueno, lo determina la cantidad de preguntas correctas que haya tenido. Eso es algo medible, algo cerrado. Y claro, no dependería de nada más. Quizás puede decir, bueno, voy a tener más malas si es que justo ese día andaba con sueño. Sí, pero la cantidad, ¿de qué va a depender su nota? De la cantidad de buenas que haya tenido, independiente de qué influyó en dicha cantidad. La amplitud sí que influye en gran medida cuánta energía lleva una onda. De hecho, en el sonido es más evidente. Entre más amplitud tiene, más fuerte se va a escuchar un sonido. Sin embargo, en la luz, la amplitud también influye,
pero influye también, importa la frecuencia. ¿Cuántas veces algo ocurre dentro de una unidad de tiempo? Puede pensar en lo siguiente. Si usted tiene un pollo y lo quiere calentar a palmetazos, sí se puede, pero le va a doler la mano. Si usted le da un solo golpe muy fuerte, claro, quizá del impacto, como que hubiera sido un meteorito, va a dejar el pollo algo tibio. Ahora, si le da varias palmaditas, quizá no tan intensas, pero muy seguidas, por un periodo suficientemente largo, sí, también se va a calentar y quizás sea un poco más efectivo para cocinar el pollo a punta de palmetazos. Así que esto puede ser tanto verdadero como falso. Sí, influye en gran medida, pero también importa otro parámetro que es la frecuencia. Las ondas longitudinales se caracterizan porque las partículas del medio vibran perpendicularmente a la dirección de la onda. Aquí ya empiezan a hablarse de categorías. Es necesario poder identificar si una onda calza con una categoría o calza con otra. Nos permite saber cómo va a ser su comportamiento. Por ejemplo, las longitudinales uno no esperaría que subieran y bajaran. Las longitudinales tienden a moverse en una sola dimensión. Para adelante, para atrás, para adelante, para atrás. Tienden, ojo, no es que estén obligadas a hacerlo. Así que se caracterizan porque las partículas del medio vibran perpendicular. Perpendicular es, ahí está, que forma un ángulo de 90 grados. Por ejemplo, si la onda avanza hacia allá, las partículas subirían y bajarían. No es el caso, por tanto lo vamos a poner acá como falso. El sonido es un ejemplo de onda longitudinal, eso es verdadero. La luz es un ejemplo de onda transversal, eso es verdadero. De hecho, si usted busca la imagen de espectro visible, junto a muchos colores, junto a muchas imágenes, aparecerá esta figurita. Si es que la onda avanzara hacia ella, ojo, acá no hay partículas, pero sí hay un medio que sube y baja, aunque la onda avance hacia adelante. Uy, caramba, retrocedí demasiado. La frecuencia de una onda no influye en la cantidad de energía transportada. Acabamos de ver que eso era falso. Sí influye, no es lo único, pero sí que influye. Y en la luz influye mucho más. Respuesta abierta. Dibujo una onda, señala la cresta. Vamos a ver qué es. Valle, también. Longitud de la onda. Ya vimos más o menos cómo encontrar la longitud de onda, el punto o eje de equilibrio y la amplitud. Aquí sí voy a pedirle ayuda a la regla. ¿Cómo lo haría? Es algo extraño, pero nunca lo había ocupado de esta manera. A ver. Me quedo muy alto. Creo que ahí está centrado. Listo. Ahí sí. Voy a hacerlo en negrito para que podamos distinguirlo del resto de cosas importantes. Entonces, aquí debemos ceñirnos a una realidad. No es buena ni es mala, pero es lo que se da al momento de enseñar. Aquellas ondas más fáciles de visualizar, bueno, pues son aquellas que se asemejan a la luz. Aquellas que tienen esta forma. Ondas sinusoidales es el nombre que se le atribuye.
Eso es porque tienen relación con la función seno. Ahí está. Para algunas cosas sirve entender eso, pero acá que estamos recién comenzando, podemos omitirlo. Esta onda típica es una onda transversal. Vemos que en caso de avanzar y silla, aquí estaría subiendo, estaría bajando. Si juntamos acá estas líneas, vemos que forman un ángulo recto. Transversal es sinónimo de perpendicular, algo que lo atraviesa. Necesitamos encontrar algo similar a una cresta, también se le puede llamar monte. Bueno, acá, por eso decía que era muy visual las ondas transversales. Acá tenemos un punto muy alto que podemos llamar cresta o monte. Tenemos listo. Ahora el opuesto, un valle. Si ese es el punto más alto, el valle sería el punto más bajo, la longitud de onda. Es esa línea de ahí, donde comienza un ciclo, termina y comenzaría el siguiente si es que se repite. Podría simplemente escribir longitud de onda, pero en especial los físicos son muy flojos para poder al momento de escribir. Así que un atajo es utilizar símbolos. Cresta y valle no tienen un símbolo de uso común, como si lo tienen longitud de onda. Y en este caso sería la letra griega lambda. Ahí está muy bonita, pero esto de aquí es funcionalmente lo mismo que ese símbolo. Podemos pensar que esto de aquí es manuscrita y esto de acá sería la imprenta. Ya tenemos entonces también la longitud de onda. El punto o eje de equilibrio, de hecho lo identificamos acá al comienzo, esta línea que atraviesa el medio o que nos dice dónde, a qué altura se va a ubicar el punto de inicio de un ciclo. En este caso, ¿dónde inicia? Por aquí, por tanto este sería el eje, esa línea roja de equilibrio. Y amplitud. Amplitud y longitud de onda son las dos características que más se van a estar trabajando al momento de estudiar una onda, siempre y cuando no haya tiempo involucrado. Cuando aparece tiempo ya se estudian otras características, como lo es la frecuencia. Aquí podemos, para medir la amplitud, necesitamos entender que se mide siempre desde el punto de equilibrio. Ahí ya puede ser hacia el punto más bajo o también puede ser desde el punto de equilibrio hasta el punto más alto. Pero nunca se mide desde el punto más alto hasta el punto más bajo. Eso puede causar ahí confusiones. Siempre es desde un punto de equilibrio. De hecho, volvamos acá al primer ejemplo. Acá no tengo un punto extremadamente bajo. Tengo el eje de equilibrio y desde aquí sí puedo medir cuánto sube y bueno, ya no cuánto baja porque el punto de equilibrio coincide con el punto más bajo. Acá este no puede ser el punto de equilibrio, por tanto no puedo medir desde acá la amplitud. Tengo que medirla desde aquí. Lo recomendable es desde arriba, pero como dijimos es igual. Similar a la longitud de onda que se puede medir desde cualquier punto. Aquí también puede ser desde el punto de equilibrio hasta el punto más alto o desde el punto de equilibrio hasta el punto más bajo. Explica brevemente cómo se propagan las ondas sonoras en el aire.
El sonido, ¿cómo se puede escribir acá? El sonido. Esto lo veremos a más detalle dentro de las guías que están hacia el final. O quizás por tiempo no veremos todas las guías, pero sí nos sirve para irnos poniendo ya en el ánimo de estar estudiando. Los de cuarto medio ya están acostumbrados a estudiar esto, quizá porque lo ven incluso en los preuniversitarios. En segundo es un poco más relajado y a ellos les sirve también ver estas preguntas y quizá por su cuenta irlas investigando. Estas guías están disponibles ahí en PDF. No las dejé en Word porque es un poco más difícil de manejar. Acá nos enfrentamos a una tabla para clasificar, pero esto de aquí es posible dejarlo para después. Y preferimos saltarnos a esta tabla. Casi todas, digo casi todas las ondas que nosotros podemos estudiar pueden clasificarse dentro de categorías, así como yo puedo clasificar personas con usa lentes, no usa lentes, tiene rulos, no tiene rulos, es alto, es bajo, o mejor dicho, es más alto que yo, más bajo que yo, de mi misma estatura. Con las ondas puedo clasificarlas y con ello facilitarme el describir su comportamiento y además predecir cómo va a ser ese comportamiento bajo algunas situaciones. Ahora, igual a los ejemplos que di antes, una persona puede usar lentes y a la vez ser más alta que yo. Una persona puede tener el cabello claro y a la vez usar lentes. Una clasificación no excluye a otra. Es decir, sí, puede tener una de estos, puede calzar dentro de uno de estos dos criterios o, y también calzar dentro de uno de estos y también calzar dentro de uno de estos otros. Lo veremos después con un ejemplo que es el sonido. En cuanto a naturaleza, las ondas las podemos clasificar, como aquí sale, por naturaleza, por su comportamiento, en dos categorías, mecánica y la otra es la electromagnética. Ahí sí, electromagnética. Por mucho tiempo solo se conoció las ondas mecánicas, de hecho se estudiaba a la luz como una onda, sí, pero como una onda mecánica. Eso llevó a no tanto la creencia, porque sí había algo de respaldo empírico, solo que no lo habían interpretado correctamente, para decir que la luz era una onda mecánica y por tanto se comportaba de tal manera. Había un medio que la propagaba y ese medio pues era el éter, que seguramente habrán escuchado en algún documental o en algún video de datos curiosos. Pero después surgió la necesidad de encasillarla en algo mucho más específico y se creó, por naturaleza, la categoría de electromagnética. Esa D significa dirección. Me quedó como una P. Dirección. Dirección de vibración. Hasta ahora dentro de la guía hemos mencionado dos tipos de ondas. Asumiendo que una onda se propaga de izquierda a derecha, tenemos aquellas que suben y bajan, creando una forma perpendicular entre esa subida y bajada. Ahí está un poco más recto. Y también tenemos otras que, como es el sonido, van y vienen, van
Y bien, podemos clasificar eso con dos conceptos. Habíamos dicho transversales, aquellas que suben y bajan, siempre que la onda avance hacia adelante. Y las, aparecía también mencionada dentro de la guía, longitudinales. Propagación. Hay ondas que sí, las ondas se propagan, pero muchas veces esa propagación está limitada. El caso es de las estacionarias. Si alguien toca guitarra, si alguien toca algún instrumento de cuerdas, bueno, ahí tiene varios medios en los cuales deja atrapada una onda. Ondas que se llaman estacionarias porque están quietas, están estacionadas dentro de un medio. No pueden propagarse libremente. Aquellas que sí se propagan libremente se les denomina, muy acertado, viajeras. ¿Cómo sería el caso de el sonido en condiciones normales cuando uno aplaude? Digo en condiciones normales porque bajo algunas condiciones el sonido también puede clasificar como estacionario, mayormente dentro de un tubo. Ahí está limitada al aire dentro del tubo. Aquí nos faltan dos criterios, pero sabemos que hablan de la periodicidad. Por tanto, podemos clasificar también las ondas según su periodicidad. ¿Qué significa eso? ¿Cómo son sus repeticiones? Algo que es siempre constante, que está siempre, bueno, ese me quedó más pequeñito, algo que está siempre de igual manera, yo nomás que no tengo buen pulso, se denomina periódica o periódico. En este caso, como hablamos de ondas en femenino, pues periódica. No periódicas serían aquellas, como lo es la voz humana, que presentan ciclos con una forma, ciclos con una amplitud menor quizás, o ciclos donde cambia la longitud y por tanto la frecuencia, ciclos donde cambian otras características como lo serían la forma, a aquellas que no se repiten de igual manera entre un ciclo y otro, se clasifican como no periódicas. Y el último criterio que podemos usar es aquí hablan de dimensiones, aquí vamos a conjugarlo, dimensionalidad. Más sencillo de entender, dimensiones de propagación. Aquí les hago una pregunta. Las olas del mar se propagan, si yo estoy viendo la playa, se propagan hacia adelante, hacia atrás. Eso es fácil de ver. ¿Se propagan hacia los lados también? Más destacable aún, ¿se propagan también de arriba hacia abajo? Ahí uno puede llegar a confundirse. Propagarse, bueno, aquí hablamos de propagación, se refiere a cómo viaja la onda. Sí, el agua dentro de una ola sube y baja, pero ¿qué le pasa? Vuelve a su punto de equilibrio. ¿Viajó? ¿Se trasladó? No. ¿Cómo se traslada? Hacia adelante, de hecho, una ola puede ir desde muy muy adentro en el mar, hacia la costa. Bueno, si es muy grande, le llamaremos tsunami. Si es muy pequeño, pues una ola típica, o en el peor de los casos una marejada. Pero no va hacia arriba. No tenemos tsunamis que lleguen al cielo, salvo que caiga un meteorito gigante. Aún así, va a volver a bajar
y regresará a su punto de equilibrio. Por tanto, las olas del mar sí serían unas viajeras en una dimensión, y acá hagan como que va hacia el frente. Vamos a ver si es que algo me acuerdo de perspectiva. Medio, más o menos. Van hacia los lados y hacia adelante, hacia atrás. Esas son dos dimensiones. Y bueno, acá tenemos uni de una dimensión donde se propagan solamente en, podría ser el eje X. No hay muchos casos. No hay muchos casos sobre eso. Bidimensionales. Bidimensionales. Ya tenemos el uni, tenemos el bidimensionales. Y tridimensionales. Bueno, si las olas del mar no son un ejemplo tridimensional, ¿qué podría serlo? Damos el ejemplo de el sonido. El sonido es una onda tridimensional muy sencilla de entender, pues usted no importa si está en lo alto de un cerro, está muy alejado de una persona, hacia adelante, o está hacia el costado de esa persona, hacia el lado. Si grita lo suficientemente fuerte, usted lo va a escuchar independiente de si está para arriba, para el lado o para adelante. Tres dimensiones. ¿La luz sería también una onda tridimensional? Ahí está para pensar. Podemos ver el sol cuando está muy alto, cuando está hacia adelante. Bueno, si usted no se mueve mucho, también lo verá cuando esté a su espalda, y eso le llamamos atardecer. Sí, la luz también es una onda tridimensional. Esta tablita de acá la podríamos dejar para después, pues esto era lo que nos permitía hacernos una visión de en qué casillas podemos ir metiendo distintos tipos de ondas. De esta guía nos salen los siguientes aprendizajes o las siguientes ideas clave. Primero, voy a ver si es que puedo anotar al lado un color para destacar, un moradito. Primero, repetición de eventos. Cuando hablamos de ondas, esto lo podemos denominar ciclo, aunque ciclo sirve para cualquier cosa, sea ondulatorio o no. Oscilación, creo que lo escribí bien. Oscilación. Sí, era con C. Oscilación. O como las ondas tienen esta costumbre de ir y venir, también se le dice se le dice que va y se le dice que ven. Va y ven. Eso es un I. Tal vez quedó un poquito deforme. Va y ven. Ese es el primer concepto importante, la primera idea que nos tenemos que acostumbrar, encontrar repeticiones, encontrar patrones, encontrar formas que se repiten, o si bien la forma entre un evento y otro no es la misma, pequeñas características que se mantienen o que van cambiando de forma regular. Cada vez se hace la mitad de pequeño quizá, o se va haciendo más pequeño siguiendo quizás un logaritmo, o se hace más grande siguiendo un exponente. El segundo aprendizaje relevante es las ondas
transmiten energía. También podemos decir desplazan. Y acá ustedes me pueden corregir. No desplazan materia. ¿No? Hay que borrar esa palabra de desplazar. Correctísimo. Desplazan, no materia, energía. Desplazan algo que llamaremos energía. Después, más adelante, lo vamos a profundizar porque también se ve en ondas y en trabajo mecánico. Eso lo alcanzaremos a tocar brevemente. Los chicos de segundo sí les va a tocar verlo en más detalle. Desplazan energía. Pero, oye, qué mal quedó eso. Pero no desplazan materia. No desplazan materia. Tercero. Hay criterios o categorías para clasificar a las ondas según su comportamiento y naturaleza. ¿Por qué hago la distinción? La naturaleza tiende a ser aquello que nos da identidad. Ahí me voy a hacer trabajo colaborativo con filosofía. Podemos hablar de una naturaleza humana, unas características que tenemos los humanos y que son intrínsecos o inseparables de lo que son humanos. Todo humano hay una característica. En las ondas no se da ese nivel tan profundo. Recuerden que las categorías son cosas que los humanos creamos para poder clasificar aquella información que nos llega. En la naturaleza no hay ondas mecánicas. Es nosotros cuando llegamos que intentamos clasificar todo y estructurar lo que decimos, bueno, esto de acá se comporta de la misma manera que esto otro, por tanto ambas son ondas mecánicas, como lo es el sonido y un terremoto. ¿Se comportan muy similar? Sí. ¿Son exactamente iguales? No, pero son lo suficientemente iguales para yo clasificarlos. Eso también se evidencia mucho en los experimentos. Estoy midiendo dos cosas, intentando demostrar que hay efectos de un tratamiento en un grupo. Bueno, pues pruebo una sustancia similar en un grupo distinto y digo, bueno, hay suficiente similitud para yo decir que el efecto que es indeseado lo podemos evitar evitando el consumo de tal tratamiento. Hay una pastilla que produce calvicie. Yo pruebo una sustancia similar a esa pastilla que produce calvicie en ratones y bueno, los ratones quedan calvos. Puedo llegar a la conclusión de que esa pastilla entonces a nosotros nos va a dejar calvos, porque lo similar tuvo un efecto en un grupo semejante. Nosotros también somos mamíferos, también somos algunos más peludos que otros, por tanto podemos llegar a esas conclusiones mediante los experimentos. Pueden pensar que me desvío, pero es que recuerden que las Olimpiadas no son solo la prueba de materia, sino también la parte de experimentación, y la experimentación da igual si sean de biología, química, física, en este caso, claro, van a ser de física, pero las ciencias tienen eso de utilizar las mismas habilidades independiente del área que se trabaje. Siempre va a haber detección de patrones o variables, detección de
no, perdón, no detección. Detección de variables, encontrar relaciones matemáticas, a más de esto, menos de esto. Si hay cierta cantidad de esto, va a haber igual de lo segundo. Encontrar relaciones de causalidad. Siempre que hay esto, ocurre lo segundo. Las ciencias, independientes de cuáles sean, requieren de las mismas habilidades. En ondas, por suerte, los experimentos en esencia tan variados no son. Todo eso atiende a una naturaleza. Tienen características que le dan identidad. Casi todos los experimentos de ondas, por naturaleza, buscan medir o los parámetros, las características de una onda, incluida pues también su forma, o cómo dichas características van cambiando a lo largo del tiempo, o bajo ciertas condiciones. ¿Qué pasa si cambio de medio y toco la nota mi? Si cambio de cuerda, quizás va a sonar distinto y debo apretarlo un poco más, se me desafinó. Si es que tensé una membrana para una batería, cambio la membrana, debo tensarla un poco más porque no suena de la misma manera que la membrana anterior. Y según su comportamiento, bueno, según cuántas veces se repite, o cómo es que se repite, cómo es que se está comportando, cómo es que viaja, nuevamente, se comporta, cómo es que las partículas que están atrapadas o el medio en sí mismo se mueve en función de la dirección en que se propaga la onda, transversal, longitudinal, cómo es que se propaga en distintas direcciones. Bueno, eso también cuenta como comportamiento. Eso es, en esencia, la parte de ondas. Las siguientes guías son más para trabajar fenómenos, especialmente en sonido, porque es lo más sencillo de entender, lo más a la mano que tenemos, a diferencia de la luz. El sonido sí que puede trabajarse dentro de una sala de clases. Dentro de un laboratorio también es mucho más amigable el sonido. La luz, al ser de unas características tan peculiares como lo son una frecuencia muy alta o una longitud muy corta, tiende a ser mucho más difícil trabajar con ella, a la escala de nanómetros, micrómetros, y la que es de un tamaño que en teoría podríamos trabajar, bueno, se escapa a nuestra vista. Está lejos de el espectro de luz visible. Hasta acá igual llevamos un buen rato en llamada y según yo ya hemos tocado lo esencial de las ondas. Quizás habría una cuarta característica, perdón, un cuarto aprendizaje. Las ondas tienen características o parámetros bueno, no medibles. Sí, medibles, pero para que quede un poco más familiar, más cercano al público, que podemos medir y en menor medida. Es un poco más difícil, pero se puede también alterar. Esos serían entonces los 4 aprendizajes esenciales de esta clase. ¿Hay eventos que se repiten? Sí, los llamaremos ciclos. En el caso de las ondas, pues también lo más acertado sería usar la palabra oscilación. Vaivén es menos usado, menos científico, pero nos ayuda a describir cómo es el movimiento que realizan las partículas o cómo es el movimiento que realiza el medio cuando se propaga en él una onda. Vemos que hay una partecita que va, una partecita que viene. Las ondas transmiten energía. En esencia, esos son un medio que tiene el universo para transmitir energía. El único
no. Y si no me cree, puede pegarle un palmetazo a su compañero cuando lo tenga cerca. Se habrá dado cuenta que, bueno, se dará cuenta que le transmite un poquito de energía, de hecho, causa un cambio en él. Eso lo veremos también más adelante. La energía puede causar un cambio, pero no desplazan materia. Tercero, hay criterios o categorías para clasificar las ondas. ¿Según qué? Según dos cosas en general. Su comportamiento, que es lo que hacen, su naturaleza, su conjunto de características que le dan identidad. Y cuarto, una onda, o las ondas en general, tienen características. Esas características, lo más acertado es llamarle parámetros, porque como queremos medirlo, parámetro es aquello que puede ser medido, que podemos medir y en menor medida, porque es más difícil, en un laboratorio quizá lo podemos hacer, alterar. Preguntas hasta acá. Ahora sí, ya daría por finalizada esta, esta sección de la clase, la parte expositiva. Pueden dejarla también en el chat, no hay problema. Hasta el momento yo no tengo ninguna duda. Es que esta es la guía que pasamos igual en la clase, entonces Sí, todavía la tengo más o menos fresca las respuestas. exacto. La única diferencia quizá es que eliminé algunas preguntas que estaban con un error de texto, pero dentro de las de alternativas y aparte creo en las verdadero y Eso falso. es la de los fenómenos físicos, Sí, como efecto Doppler y eso. esa es la que veremos ojalá ya mañana. Por eso dejo esta grabación acá. Eh, a ver qué más se puede revisar. Vamos a... Bueno, las demás guías quedan un poco para estudio, pero entendiendo lo de esta guía, ya se facilita enormemente lo de las siguientes, pensando en que esta grabación o estas sesiones no van a ser solo para cuartos, sino también para segundos, que a diferencia de ellos, ustedes sí tuvieron las clases de nivelación los viernes porque tenemos más clases. En segundo, el año pasado sí vieron la unidad de ondas y sonido, pero fue el año pasado, probablemente finales de año, y bueno, con todo el ajetreo que conlleva el terminar del año. Mm, Mi idea es revisar varios de estos contenidos curados. Curado es seleccionar. Por ejemplo, en Pinterest usted entra y va curando publicaciones. Y después nos vamos a meter a la partecita de Olimpiadas, al material que ellos enviaron. Pueden ver el de cuarto, pueden ver el de segundo. Como yo solamente inscribí cuarto y segundo, ese es el material que me enviaron. Me hubiera encantado ver quizá tercero, eh, pero tengo mis dudas sobre qué se les va a preguntar, porque en teoría tercero y cuarto tienen eh, el mismo currículum. El currículum es aquello que se busca enseñar para cada nivel. Primero medio tiene su currículum, la cantidad de conocimientos y habilidades que se buscan desarrollar o adquirir. Cuarto medio tiene lo suyo y tercero medio en teoría tiene lo mismo que cuarto. Por eso ahí me surge algo de dudas. Segundo medio, lo que se les va a preguntar es ondas, que es el elemento principal de primero medio, movimiento, fuerzas, energía, que es la parte central de lo que es segundo medio. Ahora, como preguntan universo, bueno, morimos. No es que, no es que no maneje universo, sino que universo es de las unidades que menos se tocan. ¿Cómo es el universo? A ver, voy a buscar acá donde tenía. Perdón. Unidades. Voy a compartir pantalla mejor en lugar de la ventana. Compartir otra cosa. Ventana, pantalla completa. Acá. Unidades. Primero medio.
primero medio de ciencias naturales. Vamos a poner acá el programa de ciencias naturales de primero medio. Universo es muy similar a lo que ustedes tuvieron de Cosmos. De hecho, aquí nosotros, quizás ustedes tengan un punto de ventaja, y es que lo que otros cursos, bueno, no otros cursos, otros colegios van a estar tocando recién este semestre, que sería cambio climático. Ustedes ya lo tocaron el semestre anterior y tuvieron su buen tiempo para poder trabajar con él. Cinemática rotacional lo van a tener muy fresquito. Acá está, unidad 4, estructuras cósmicas. Modelos, esta parte es mucho de modelado. Crear modelos que expliquen fenómenos astronómicos. Un modelo es una representación, no tiene por qué ser del todo precisa, simplemente debe ser útil. Debe cumplir su función. Crear modelos que expliquen fenómenos astronómicos del sistema solar. Cuando usted quiere entender cómo son las fases de la Luna, por ejemplo, agarrando una pelotita y alumbrándola con el teléfono, usted ha creado un modelo. Eso no se parece en nada a la realidad, porque el Sol no es un LED que está pegado en un teléfono. La Luna tampoco es de colores bonitos como lo sería la pelota que usted agarró. Pero aún así sirve para poder entender cómo son las fases de la Luna. En este caso sería para los movimientos del sistema Tierra-Luna, los fenómenos de luz y sombra, lo que les estaba hablando recién, las fases de la Luna. Y también los eclipses. Los movimientos de la Tierra con respecto al Sol y sus consecuencias como estaciones climáticas. En este caso, pues, sería quizás una maqueta que permita entender cómo es que la Tierra da vueltas alrededor del Sol. En este caso podría ser una ampolleta en una sala oscura. A medida que gira vamos a ver que, bueno, si esa pelota que representa la Tierra fuera un globo terráqueo, veríamos cómo partes del planeta están más iluminadas que otras según donde lo colocamos, si es que presentan la inclinación que tiene la Tierra. Describir y comparar diversas estructuras según tamaño, según formas, e investigar sobre astronomía en Chile. Segundo medio es muy similar. De hecho, si nos vamos acá al programa de escribir 1. No tenía bloqueados los números, ahí está. Si nos vamos acá a segundo medio. Bueno, la idea es mostrar que lo que ustedes vieron en Cosmos, bueno, en cuanto a contenidos, sí es muy similar a lo que en primero y segundo medio se ve de Universo. Vamos a ver si es que está por acá, semestre 2. Sí, Cosmo es como el momento más lejano, el momento más cercano, afelio, amperio, algo así. Exactamente. Afelio, perihelio, exacto. No, sí era afelio, tranquilo. Acá está. Que yo dije amperio. Amperio. No. No, eso ahí. Ese no. La electricidad en la palla me tiene un poco jodido ya. Sí, eso lo veremos también. Lo malo es que es casi al final. ¿Ustedes estuvieron en el taller de robótica? Creo haberlos visto con el profesor D'Angelo en algún momento. Yo nomás. Solo. Ya, bueno, él tiene el manejo de, por así decirlo, el 90%, si es que no el 95% de lo que entra en electricidad, si es que se pregunta sobre electricidad. Y es más o menos en relación entre resistencia, voltaje, ¿y cuál otra más? A ver si está la memoria buena. Estaba la corriente eléctrica, la resistencia, los watts, Ya, ahí la mencionó, era la relación se da entre tres variables: resistencia, corriente.
Que lo tengo todo pegado en la pared. Ah, claro, bueno, sí, es un poco trampa, pero sí. Resistencia, corriente. Ouch, me dolió la espalda. Y el otro, no sé si lo mencionó, si lo mencioné ya. Resistencia, corriente. Ah, se me fue. Se me fue, lo tenía. Corriente y voltaje, ahí estaba. Lo había mencionado primero hace un rato y ahora se me había ido. Pero sí. Ven, en este caso, segundo medio, lo que ve es, vamos a ver, conocimientos, acá está. Modelos, cosa que ustedes vieron, leyes de Kepler. Bueno, acá se ponen a investigar un poco más otras teorías. Nosotros no profundizamos tanto en lambda CM porque buena parte de lo que se ve en cuarto medio, bueno, tercero o cuarto medio, en el electivo de física, es valorar. Hay un OA por ahí que quizás ustedes han visto varias veces, pero lo omiten solamente porque es algo más transversal y es el valorar los aportes de, bueno, dice científicos, pero en realidad también valorar los aportes de gente que no ha sido científica, como chamanes, líderes religiosos a lo largo de la historia. Por eso vimos cosmogonías. Eso es algo que primero, segundo medio no tocan, o no en tanto detalle, en una de esas lo mencionan por ahí. Lo voy a tener que ver cuando me toque dar esta unidad. Pero por algo los selectivos son para profundizar. Justamente lo que menos se toca, cosmogonías y el rol de los saberes ancestrales en el desarrollo del conocimiento humano. Bueno, ahí lo tocamos en cuarto medio. No creo que en la Olimpiada, pues, la parte de laboratorio y la parte de investigación sea sobre valorar los saberes ancestrales. Seguramente será algo mucho más medible, algo que, como vimos acá, tenga que ver con relaciones entre parámetros, medir los efectos de un cambio, de un tratamiento, bueno, ya no en ratones quizá, en un material, en una lámina metálica. ¿Qué pasa si le golpeamos con tal frecuencia? ¿Cómo se dilata tal material? Bueno, eso es energía. ¿Cuándo se ve eso? En séptimo, octavo. Se supone debería verse un poco. Incluso en cambio climático se ve. Pero bueno, ya estaremos. Pero entonces, si manejamos más o menos el eje de la paz, ¿estamos bien con la Olimpiada? Exactamente. Bueno, el eje de la paz. Ok. El eje de la paz se queda corto. Lo que importa acá es el currículum. El currículum es un poco más grande que el currículum de la PAES, que el temario de la PAES. ¿Por qué? Porque perfectamente les podrían preguntar sobre sonido. También les podrían preguntar de quizás energía. En la parte teórica, quizás cosmogonías. Ahí me imagino podría aparecer cosmogonías o los aportes de valorar aportes de científicos, valorar. Pero, ¿y ¿Qué por más? conceptos? Por conceptos, bueno, ustedes podría entrar todo lo que se ve desde primero, segundo y acá cuarto. Por eso manejar ondas es lo primero que estamos viendo. Ustedes ahora en la unidad de cinemática rotacional, pero dinámica rotacional, fuerzas centrales, también van a estarse nivelando en cuanto a movimiento, fuerzas. Por eso de alguna manera todo se va alineando. Lamento, eso sí, el poco tiempo que les estoy dedicando para nivelarlos. Sí, ahí admito que he fallado. De verdad pude haber creado estas llamadas, haber publicado las guías antes. La única ventaja quizás es que ustedes al ser cuartos medios ya por sí mismos se están nivelando para la PAES y por coincidencia la PAES está muy alineada con el currículum y el currículum está muy alineado con esta Olimpiada.
Son coincidencias muy, muy convenientes. Profesor, algo que le quería preguntar que no era tanto de la materia, pero nosotros vamos a salir el 1 de agosto, ¿no? Sí, el 1 de agosto. Ya hablé con el jefe de OTP y nos está consiguiendo la movilización. Si acaso lo vamos a tener que compartir con otros estudiantes que van a ir de la Fresia Miller. Ok. Bueno, serían 8 personas, 10 personas. Ustedes 4, yo, los 4 de allá y la profesora. ¿Ya se bajó Tomás entonces oficialmente? Tomás no se ha bajado todavía. Por ahora. Todavía, exacto. Tengo hasta el 24 para poder informar de cambios. Así que el jueves le preguntaré qué es lo que me dice. Y si no, ese mismo día, no sé, llevamos a Miguel. A Miguel. No, no creo. Ahí Miguel llega solo en camioneta ya con C. Lo que podría ser. El José le pega algo a la física, así que mala idea no es. Para trabajo colaborativo, Ya, sí, esa es la parte complicada. esa es la parte, No, sí, esa es la parte yo me acuerdo complicada. que bajaron a alguien, no me acuerdo. En matemática bajaron al Valiant o algo así para añadir a la Valentina, ¿te acuerdas, Alonso? Porque dijeron que necesitaban razonamiento de una mujer igual. Y después No, alguien que trabajara colaborativamente con nosotros. Valiant. y supuestamente el profesor dijo que el razonamiento de un hombre y una mujer son distintos y que las mujeres en algunos razonamientos son mejores, pero la Valentina se fue. No, a mí me dijo que fue porque que habían bajado al Valiant y a su amigo porque no nos aportaban mucho el trabajo colaborativo para la parte grupal. Bueno, si es que hubieran olimpiadas de sociología, ahí podrían, no sé, en la parte experimental hacer esos estudios, pero como vamos a la de física, nos quedaremos con la duda si es que era verdad lo que decía el profe, de que hay diferencias en el razonamiento. Bueno, si es que fuera un experimento, habría que medir qué es, bueno, no primero medir, definir qué es un razonamiento, luego de definirlo, cómo lo podemos medir, es decir, la variable conceptual primero, luego vemos cómo lo hacemos operacional. Lo que ustedes vieron. También se podría hacer distinguiendo por áreas, tipo de ejercicio y viendo en qué acierta más cierto grupo de personas. Exactamente. Esto, bueno, para quien vea la grabación, parece que estamos conversando así cualquier tema, pero yo intento guiarlo siempre a las habilidades que están presentes de manera transversal en la ciencia. Lo que usted acaba de decir es una variable operacional, perdón, una definición. Lo que es operacional es la definición. Una definición operacional. La variable operacional, eso ahí es cuando yo me equivoco al momento de hablar. No es variable operacional, no son tipos distintos de variables. Está una variable y de dicha variable podemos dar una definición en conceptos y una definición que nosotros vamos a usar al momento de trabajar. Lo que usted dice, cómo es que se desempeñan en quizás áreas como manejo de emociones, áreas como la realización de tareas lógicas o que dependen de la lógica, de la matemática. Hay quizás alguna diferencia, pero como dije, eso le tocará a los que den la Olimpiada de Sociología. Bueno, si no hay mucho más que comentar, mañana igual haré esta grabación, pero yo creo viendo las otras guías. La idea es que en sus momentos libres, cualquiera de quienes vayan a ir a las Olimpiadas, yo lo agrego acá al Classroom, ve estas clases, se queda dormido, me escucha en sueños y algo quizá o recordará o aprenderá de nuevo. No, yo estaba muy cansado y me coloqué a jugar. Entendible. Yo estoy acá. Me coloqué a jugar en Rime Rancher. Bueno. Estuve escuchando toda la clase, estuve atento. Pero sí, y bueno, usted tiene ahí la ventaja de que ya tuvo esta clase. Esta clase la tuvo, fue la nivelación 2, me parece, para ustedes.
Ah, ¿verdad? Sí. Así que, bueno, sin mucho más Ya. que decir, yo voy a acá detener la grabación.